usa las adversidades en la vida de sus hijos. No podemos estudiar la vida de José y no pensar que fue un propósito divino en su vida, el sueño que él había tenido en el capítulo 37 y cómo después de largos años llegó a cumplirse, pero a través y por el vehículo de las adversidades. ¿Cómo no saber y creer que la vida espiritual de Marta y María fueron grandemente influenciadas aún por aquella trágica historia de la muerte de Lázaro? Pero como todo obra para bien, aún Dios usó esos momentos difíciles para el crecimiento espiritual de sus hijos. Si somos honestos, hermano, todos y cada uno de nosotros, si alguien llegara y te preguntara de una manera muy personal, hermano, ¿cómo es que creciste un poco espiritualmente? Yo creo que las historias empezarían a ser relatadas, y no serán historias cuando estás arriba, son historias cuando estás abajo. Son historias cuando no sabías qué hacer, son historias cuando un percance vino a tu vida, cuando algún familiar se enfermó, cuando perdiste tu empleo. Fueron situaciones difíciles lo que a veces te orillaron a acercarte a Dios. Y no han sido los momentos buenos los que nos han hecho crecer espiritualmente. Siempre han sido los momentos difíciles, los momentos de la prueba, los cuales acrecientan nuestra fe. Cuando llegamos a entender esto y aceptarlo como un hecho espiritual en la vida de un cristiano, la adversidad es algo más fácil de soportar. Si yo sé que la adversidad es parte del plan de Dios, yo tendré tolerancia a la adversidad. Si yo pienso que las adversidades no son parte del plan de Dios, tendré cero tolerancia, y cuando lleguen las adversidades a mi vida, yo iré de Cristo en vez de acercarme más a Él. Este texto es una promesa condicional. No dice que a todo el mundo obra para bien. Nos dice que los que aman a Dios, como si lo pusiese en un paréntesis. Esta promesa es exclusiva para el Hijo de Dios que quiere conocer más a Dios y que ama a Dios. ¿Por qué dice el texto? Y automáticamente al decir que los que aman a Dios todas las cosas obran para bien, de la misma manera está diciendo que los que no aman a Dios no todo obra para bien. Aquí la gran pregunta no es si te obra bien o no, la pregunta es si amas o no a Dios. Todo mi enfoque es que me vaya bien, no, el enfoque es en amar a Dios. Nadie nunca se pausa a pensar en ¿verdaderamente le amo como me lo pide? No. Nos pausamos en el hecho de que Dios tiene que hacer esto bien para mí, porque el mundo gira a mi alrededor. No. Lo importante es que si tú amas a Dios, que Dios nos ayude. ¿Qué significa el bien de este texto? Porque nos dice que nos ayuda a bien. Pero me temo que el bien en mi mente no es el mismo bien de Dios. Y lo único que queremos en nuestra vida, somos tan egoístas que es nuestro bien. Nunca nos preocupamos cuál es la obra de Dios en mi vida. No, yo quiero mi bien. Pero ese bien a veces significa una lección. El bien de Romanos 8:28 a veces significa madurar. A veces el bien de Romanos 8:28 significa desarrollar carácter cristiano. Y muchas veces el bien de Romanos 8:28 significa crecer espiritualmente. Dios valora más nuestro carácter que lo que tenemos. Dios valoró más el carácter de Lázaro y de su familia que la misma salud de Lázaro. Nosotros valoramos más la salud de una persona que nuestra condición espiritual, pero Dios valora más nuestra condición espiritual que la salud de otra persona. Dios fue quien permitió que Lázaro muriera, pero la usó con un buen fin. ¿El bien de qué en este versículo? Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A veces creemos que lo que ese versículo trata de decir es que si tú pierdes tu trabajo hoy, mañana vas a conseguir uno el doblemente mejor. Y a veces ese no es el caso. A veces vas a perder tu trabajo, pero al perderlo vas a valorar que tienes trabajo y vas a valorar el tiempo con tu familia y vas a pasar más tiempo con tu familia y eso es un bien.
Pero si ves, no es nuestro bien, choca con nuestra manera de pensar. Dios, si yo perdí mi trabajo, me tienes que dar uno mejor mañana. Dios no nos tiene que dar nada. La pregunta es, ¿cuál es el bien de Romanos 8:28? Es el bien que Dios permite en mi vida. Que aunque permita un aguijón en mi carne, me va a hacer crecer en el conocimiento de la gracia de Dios. Un hombre que vivía en Texas, cuando empezaron a descubrir que había petróleo en muchas de las tierras, cuenta la historia que este hombre estaba muy contento porque cerca de su lugar, cerca de su terreno, se dio cuenta que sus vecinos descubrieron que había petróleo y de la noche a la mañana se volvieron multimillonarios, dejaron el pueblo y se fueron a la ciudad, compraron una grande casa. Después los vecinos del otro lado encontraron que también tenían petróleo en su terreno y estas personas, estos hermanos empezaron a emocionarse mucho y dijeron, bueno, si hay petróleo allá y si hay petróleo allá, tiene que haber petróleo en nuestra casa. Y estaban emocionados a tal grado que también en la casa del vecino de atrás hubo petróleo. Y ellos dijeron, ciertamente tiene que haber petróleo en nuestra casa. Y cuando checaron, no había petróleo en esa casa. Estaban tristes, fueron con el pastor. Pastor, ¿por qué? ¿Por qué hubo petróleo con el vecino a la izquierda? Hubo petróleo con el vecino de la derecha. Hubo petróleo atrás, pero no hay petróleo en nuestra casa. Pastor, ¿por qué? El pastor no sabía qué responderles y le dijo, pues hermano, Romanos 8:28 dice que todo obra para bien. Pasó un tiempo. Después el pastor regresó y vio que estaba muy contenta la hermana. Y dijo, probablemente ya encontraron el petróleo. Le dijo, ¿ya encontraron el petróleo, hermana? Y le dijo, no, pastor, sucedió algo mejor. ¿Qué pasó? Y le dijo, nos empezamos a dar cuenta que todas las personas que iban estaban en la mejor escuela, la mejor casa, pero todos se terminaron divorciando. Los hijos salieron bien mal, se hicieron malcriados. Y valoramos que lo más importante no era el petróleo, sino nuestra familia que sigue unida. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuál es el bien de Romanos 8:28? El bien lo cerramos a lo económico. Pero a veces el bien es que uno pierda lo económico para valorar a nuestra familia, para valorar más a Dios, hermano. A veces tenemos la idea de aquel joven que tal vez estaba ilusionado y estaba conociendo a tal persona y después esa historia de amor acabó mal. Y pensamos, y bueno, y a los 2 días encontró una mejor persona, pero a veces la historia no es esa. A veces la historia fue que esa persona encontró consuelo en Dios y le entregó su vida a Cristo. Y eso es un bien. Te pregunto, ¿cuál es el bien? A veces creemos que el bien es y vivieron felices para siempre, pero tú puedes enseñar eso con los mártires, héroes de la Biblia. ¿Cómo murió el mejor líder del Antiguo Testamento, hermanos? Moisés. Murió a unos cuantos kilómetros de Canaán. No es el bien para ti. Es el bien en la mente de Dios en mi vida. El día de ayer mi mamá me estaba contando que fue a echar gas. Y la persona que estaba echando gas, que se veía un poco áspero, estaba muy triste. Y mi mamá le preguntó qué le había pasado. Y le dijo que había muerto un familiar. Y estuvo muy triste, pero eso abrió la puerta a que le pudiera compartir el evangelio. Y después de unos minutos aceptó a Cristo, hermanos. Yo te pregunto, ¿eso no es un bien? Es un bien. Pero a veces no es nuestro bien, porque alguien murió en esa familia. Pero el bien fue que la salvación de Jesús llegó a su casa, hermanos. Más adelante le dijo, ¿le pudiera venir otro día para platicárselo a mi esposa? Todo obra para bien, pero es el bien que Dios quiere, no el bien que yo pienso que debe ser. La razón por la cual muchos cristianos batallamos en la adversidad es porque tenemos que pensar como Dios. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, tan egoísta. Nuevamente, no todos los héroes de la Biblia terminaron felices para siempre, terrenalmente hablando.
Pablo fue decapitado por Nerón y la mayoría de los apóstoles fueron mártires, por excepción de Juan. No, tampoco es que Dios quiere que estemos de sufrimiento en sufrimiento, hermanos. Dios quiere que seamos felices, pero no con la felicidad de este mundo. El gozo de un cristiano debe ser por su crecimiento espiritual. ¿Te has preguntado eso alguna vez en tu vida? ¿No te has puesto a pensar que tal vez Dios quiere que crezcas? Eso es nuevo. El propósito de Dios en nuestra vida es que crezcamos espiritualmente. Y a veces es solo por medio de las pruebas. Tú dirás, y es la única salida, y hablaré de esto en la noche. No, hay muchas maneras para crecer espiritualmente. Uno puede crecer espiritualmente con escuchar un mensaje predicado de la palabra de Dios, hermano. Pero Dios te dice, haz esto, y lo haces. Dios dice, intento hablar contigo. No quieres, está bien, hay otros medios. Vayamos a Efesios capítulo 4, versículo 14. Efesios capítulo 4, versículo 14 nos dice este texto. Para que ya no seamos, ¿qué dice ahí, hermanos? Niños, espiritualmente hablando. Para que ya no seamos inmaduros, fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en ¿qué, hermanos? Dios no quiere que seamos niños en la fe. Dios quiere cristianos maduros en la fe. Te voy a hacer la siguiente pregunta y hazlo dentro de ti. ¿Qué es más importante? ¿Tener lo que yo quiero o desarrollar carácter cristiano y crecer espiritualmente? ¿Qué es más importante para ti? Nadie lo va a decir a viva voz, pero lo que queremos es, pues me tiene que obrar para bien, Dios me tiene que bendecir. ¿Qué valoras por más importante en tu vida? ¿Que se haga lo que tú quieras o que Dios use esos problemas para que podamos crecer espiritualmente? ¿Qué es más importante? Dios usa esos momentos para moldearnos y madurarnos. Cuando no actuamos de la manera correcta, solamente hay dos opciones. Lo primero es que rápidamente vas a buscar culpar a alguien más. No, mis problemas son por él. Es lo primero, porque nunca vas a afrontar tus propias malas decisiones y la salida más rápida es inculpar a alguien más. Esa persona tuvo la culpa, nadie más tiene la culpa más que tú, hermano. Y el segundo error, primero es culpar a alguien más y el segundo es que vamos a vivir nuestras vidas en completa amargura. Siempre los dos están juntos. Inculpar a otro, amargarme. En lugar de ver la adversidad como un medio por el cual Dios está tratando de hacer algo con nosotros, lo vamos a ver como si Dios estuviera en contra de nosotros. ¿Cómo ves los problemas? ¿Como que Dios está en contra tuya o Dios está a favor tuyo para ayudarte a crecer? Dios quiere ayudarnos a cambiar nuestra manera de pensar tocante a las pruebas. Todo es cuestión de prioridad y perspectiva. Si tu prioridad es vivir cómodamente, todo es fácil, todo es placentero, vas a tener cero tolerancia. En el día de la prueba no vas a aguantar nada. La veremos como una interrupción en mi vida de parte de Dios. Dios, ¿por qué me interrumpes mi felicidad? No se trata de mí y no se trata de la obra de Dios en mí. ¿Cuál es el bien de Romanos 8:28? ¿Cuál es tu prioridad? Si hiciera esa pregunta, tal vez alguien pudiera decir por ahí, pues mi prioridad es ser feliz. ¿La prioridad de un cristiano es ser feliz, hermano? No. La prioridad de un cristiano es hacer la voluntad de Dios. Y en el trayecto Dios me va a dar gozo. No es algo que busco, es algo que Dios me da como resultado por hacer su voluntad. Y la gente dice, es que ando en busca de la felicidad y nunca la encuentra. Y nosotros no estamos en busca de la felicidad, estamos en busca de hacer la voluntad de Dios, pero el resultado es gozo. ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué no aguantas nada? Cuando permitimos que Dios moldee nuestras prioridades,
las dificultades cobran algo muy distinto en nuestra vida, porque sabemos que Dios lo usa para moldearme. Y vaya, que hay mucho por moldear en nuestras vidas, hermano. Lo vamos a ver como parte integral del plan de Dios cuando respondemos de la manera correcta. Los hombres y las mujeres espirituales salen con alegría de la adversidad por lo que Dios les enseñó. Y todos tenemos algún testimonio, hermanos, y podemos decir, recuerdo cuándo, y las historias cambian, pero el final es el mismo, Dios fue fiel y bueno. Pero las personas carnales salen amargados y enojados con Dios. ¿Cómo sales tú de las pruebas, hermano? ¿Sales con gozo, Señor, gracias por lo que aprendí? ¿O sales bien amargado porque actúas en la carne? Se nos olvida Romanos 8:28, regresamos a Romanos 8:28. Solamente nos enfocamos en el bien para mí. No, hermano, hay más que eso en ese versículo. Somos tan cortos aún para leer la Biblia. Los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, y después nos dice, hermanos, esto es a los que conforme a su propósito. Hermanos, Dios tiene un propósito para nosotros. Su propósito, hermanos. Como que eso nos alumbra la vista. ¿Qué no es mi propósito, Señor? ¿Qué no toda la maldición me la vas a cambiar en bendición ahorita mismo? Su propósito. Esta vida no se trata de nosotros, hermanos. Esta vida se trata de Dios y lo que Dios quiere hacer en nosotros. Pregunta, ¿qué es más importante? ¿Tu tranquilidad o tu crecimiento espiritual? ¿Qué es más importante para ti? Hay algunos que dirían, yo nada más quiero estar tranquilo. Entonces, ¿es más importante tu tranquilidad que tu crecimiento espiritual en pruebas? Al ser cristianos, Dios nos tiene en una escuela. Y cuando íbamos a la escuela había clases que nos gustaban y había clases que no nos gustaban, hermanos. A mí me gusta mucho la escuela de la fidelidad de Dios, hermanos. Esa clase me gusta, hermanos. Me gusta la escuela de la bondad de Dios, hermanos. Me gusta estudiarla cada vez que puedo. Me gusta la escuela de la compasión, de la santidad. Pero así como cuando ibas a la escuela y no te gustaban las matemáticas, a mí sí me gustaban las matemáticas. Pero tal vez no te gustaba la historia. A mí no me gustaba mucho la historia en la escuela. Pero pues no era cuestión de si me gustaba o no. Si yo no tomaba la clase de historia, yo no podía aprobar. Y si tú no tomas la clase de problemas 1, no puedes graduarte en el plan de Dios. A mí no me gusta esa clase. Pero ¿quién te dijo que te tiene que gustar, hermano? ¿Quién te dijo que es para ti? Es el propósito de Dios en nuestra vida. Vayamos a Santiago capítulo 1, versículo 2. Santiago capítulo 1, versículo 2. Nos dice la Biblia, hermanos míos, como sabemos está hablando a cristianos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, la prueba produce crecimiento espiritual. Podemos aprender muchas cosas, hermano. Lo primero que podemos aprender de Santiago es la actitud en las pruebas. Hermanos míos, tener por sumo, ¿qué dice, hermanos? Pregúntate, ¿cuál es tu actitud en el día malo? ¿Cuál es tu actitud cuando las cosas no salen como tú quieres? Y a final de cuentas, ¿quiénes somos nosotros para que las cosas salgan como yo quiero? Sumo gozo. ¿Cuál es mi actitud cuando Dios permite pruebas en mi vida? A cierta vista podríamos pensar que Santiago no tiene sensibilidad, hermano. ¿Qué? Podríamos decirle, bueno, pues que eres de palo, ¿o qué? Yo creo que lo que menos queremos escuchar en problemas es a un predicador decir, gózate en problemas, que es ajeno al dolor. No. Tenía un crecimiento espiritual tan grande Santiago que él sabía
que el resultado de nuestra prueba es crecimiento espiritual, y por eso decía Santiago, eso es suficiente para que te goces. A nadie le gusta el dolor, pero a todos nos gusta el beneficio y crecer espiritualmente. A nadie le gusta estar levantando pesas, pero sí nos gusta el resultado de levantar las pesas. Santiago no trata de decir que vamos a estar gozados en la aflicción, sino como un resultado al saber que Dios va a usar eso para mi crecimiento espiritual. Al final, el resultado debería ser gozo. Versículo 3 nos dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, la prueba siempre produce paciencia. El día de ayer, mientras visitaba una persona, me dijo, estoy orando por paciencia. Y yo dije, aguas. Y por naturaleza, hermanos, estoy predicando y están viendo el reloj, hermanos. No se va a ir la comida a ningún lado, hermanos, se va a seguir estando. Somos impacientes. Queremos todo rápido. Versículo 4, ¿cuál es el propósito de toda la prueba? Mas tenga la paciencia su obra completa. Esta clase es parte de la escuela de Dios. Si Dios va a hacer su obra completa en mi vida, yo debo soportar las pruebas. Y no solo es soportar, es tener la actitud adecuada, tener por sumo gozo. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. La palabra perfecto se traduce como maduros. Para que seas un cristiano maduro. Sin pruebas no hay madurez. Advierte que hay una manera de interrumpir esa madurez. Fíjense cómo dice el texto, hermanos. Mas tenga la paciencia su obra completa. En otras palabras, Dios nos trata de decir, deja que eso obre para ti para bien. Déjala que tenga su obra completa. Significa que yo puedo interrumpirla y decir, yo no quiero aprender. Y ahí es cuando tenemos cristianos amargados. Que te quieres salir de la escuela. ¿Se puede salir de la escuela? ¿Quién no lo hizo y se fue a las quesadillas, hermano? Los que se rieron se echaron de cabeza. Y tú te estás tratando de brincar la clase de Dios. Y el resultado va a ser un mal para ti. Hasta que podamos someternos al plan de Dios de mi maduración, nunca podré crecer. Nunca podremos experimentar ese versículo sumo gozo. Se nos va a hacer algo alegórico, se nos va a hacer un cuento. Si no puedes entender cómo es posible que Dios mezcle las palabras problemas, dificultades con la palabra gozo, continuemos con la lectura. Versículo 5, están hablando de pruebas y problemas. Versículo 5 dice, si alguno tiene falta de sabiduría. ¿Qué significa sabiduría? Sabiduría significa ver las cosas como Dios las ve, porque estamos llenos de sabiduría humana. Yo veo las cosas como a mí me parecen. No. Dice Dios, pídele sabiduría a Dios, para que podamos ver las cosas en la perspectiva de Dios y no en la mía. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Inmadurez, no piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Si se te hace difícil aceptar que Dios dice gozo en tribulación, pídele sabiduría a Dios. Señor, perdóname por ver las cosas en mi perspectiva. Abre mi panorama y ayúdame a verlo como tú lo ves en mí. Porque nuestra mente es tan corta, nuestra visión es tan limitada del plan de Dios en nuestra vida, hermanos. El día de ayer, hermanos, el hermano Guillermo me pidió si podíamos ir a visitar a una persona. Salud, su nombre es David. Esta persona tuvo un accidente hace unos cuantos meses.
Tuvo un accidente muy fuerte. Él iba en su moto, no traía casco, y en eso una camioneta lo chocó. El impacto fue tan fuerte que todos hemos visto un espectacular grandes que están detenidos por unos tornillos enormes. Su cabeza cayó dentro del tornillo y se le abrió la cabeza. Su papá me estaba contando ayer cómo agarró sus sesos y los puso en una bolsita. Y es ahí cuando uno se pregunta, Señor, ¿de veras todo obra para bien? El día de ayer fuimos a visitarlo, ya lo cosieron, tiene aún un agujero, está hueco esta parte y perdió la sensibilidad de medio cuerpo. Y el día de ayer estaba reunida toda su familia en su casa. Y le estaba hablando sobre ese pasaje, sobre el que comencé a leer y este pasaje que estamos aprendiendo. Y después de unos minutos, hermanos, inclinó su rostro y aceptó a Cristo como su Salvador personal, él y 7 de sus familiares. Yo me pregunto, ¿le pasó un bien, sí o no? En mi perspectiva humana, hermanos, no. En la perspectiva de Dios, sí. Le dije, probablemente esto fue necesario para que tú aceptaras a Cristo. Me dijo, yo creo que sí. Y puedo ir historia tras historia, hermanos. Recuerdo cuando fui a Venezuela, estábamos haciendo una campaña y en eso se acerca un hermano en silla de ruedas bien contento. Me dice, pastor, ¿cómo está? Muy bien, hermano. ¿Y usted? Le doy gracias a Dios porque no puedo caminar. Yo lo escuché y le dije, hermano, ¿cómo es posible que digas eso? Y me dice, porque yo era un soberbio altivo que no quería nada que ver con Dios y me iban a predicar y le cerraba la puerta. Pero pasé por un problema tan fuerte que Dios tuvo que hacer esto, pero ahora soy la persona más contenta porque sirvo a Cristo y conozco a Cristo. Yo me pregunto, ¿le sucedió un buen ese hombre, sí o no? Sí. ¿En mi perspectiva humana? No. ¿En la sabiduría de Dios? Sí. Pídele a Dios sabiduría. Estamos tan llenos de ver las cosas como a mí me parece. ¿Por qué no me resultó a mí para mi bien? Es el bien que Dios quiera, no es el bien que yo quiera. Debemos aceptar que la meta de Dios es ayudarnos a crecer espiritualmente y el vehículo que usa son las pruebas. La adversidad es el costo que hay que pagar para los beneficios del crecimiento espiritual. Es tu decisión brincarte la clase o sufrir en ella y aprender y que Dios pueda galardonarnos. No es cuestión de si es un intercambio justo o no, sino si tomas a Dios por su palabra o no. Sabes, yo no tengo que tratar de convencer si es justo o no es justo. No es cuestión de si eso no es justo, es cuestión de si crees lo que la Biblia dice. Hermanos míos, tened por sumo gozo. No, yo no lo escribí, lo escribió Dios, hermano. ¿Le crees a Dios en su palabra o no? ¿No nos basta lo que Dios nos diga? Que Dios nos ayude a ver nuestros problemas a largo plazo y saber que el resultado siempre será bueno. Alguien explicaba que los problemas son como entrar a un quirófano a la operación. Te estás poniendo en las manos del doctor. El doctor te dijo que vas a estar mejor que como entraste. Pero yo te pregunto, ¿eso te quita el miedo con el que te metes al quirófano? No, hombre, vas ahí con la pierna temblando, hermanos, como pollo. Pero tú estás creyendo en la palabra del doctor. Ese hombre te dijo que vas a estar mejor que como entraste. Te metes con miedo y como quiera te duele la inyección y como quiera te duele el recuperarte, pero después de meses te das cuenta que valió la pena. ¿No será sabio ponernos en las manos de nuestro buen doctor, hermanos? Y cuando entras al quirófano, te va a doler, pero el fin será mejor que como entraste. Dios usa las adversidades en nuestra vida, pero el objeto final es mi crecimiento espiritual. Si la adversidad no es una herramienta en las manos de Dios, entonces yo te pregunto a ti, entonces, ¿qué es? Explícamelo tú a mí.
Entonces, ¿qué son las adversidades? ¿Qué opciones tienes? Alguien pudiera decir, no, Dios no está interesado en mí. Dios no me ama, ¿por qué permite estas pruebas? Entonces explícame la cruz de Cristo. La cruz de Cristo nos quita cualquier duda de que Dios nos ama. Dios nos ama, hermanos. Algún otro ateo dirá, Dios no existe. O sea que solo porque no pasa lo que yo quería que pasara, Dios no existe. Es como si una pareja le dice a su esposa, pues tú no existes porque no haces lo que yo quiero. Y hasta que hagas lo que quiero, entonces eres real. No, pues va a vivir una vida ilusionista. ¿Quiénes somos para que Dios haga lo que yo quiero? Entonces yo determino la existencia de Dios por cómo me va. Yo pongo en la balanza la bondad de Dios por cómo me fue ayer. Por eso la Biblia quiere que maduremos. Realmente no tenemos que escuchar otra alternativa más que creer su palabra. Dios dice que su plan es perfecto, hermanos. Y las pruebas son la herramienta que Dios usa para promover el crecimiento espiritual en nuestras vidas. Oponerse a las pruebas es oponerse a lo que Dios quiere hacer en ti. Pregunta, hermano, ¿cuál ha sido el último problema que has tenido que permitiste que fuese usado para tu crecimiento espiritual? Nuevamente, solo hay dos maneras. O inculpamos y me amargo, o crezco espiritualmente. La respuesta está en ti. Lo dije el domingo pasado, que hay personas que han pasado por los mismos problemas, pero hay personas que crecen en su fe y hay personas que se van al mundo. ¿Será que Dios fue bueno con uno y malo con otros? No. El cristiano espiritual responde espiritualmente. El cristiano carnal responde carnalmente. Y para terminar, hermano, veamos aquí mismo Santiago 1:12. Nos está hablando de las pruebas, nos está hablando de la sabiduría de Dios y termina de una manera triunfante este mensaje el predicador Santiago al decirnos en el texto 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la que, no todos resisten, unos explotan, pero el cristiano que resiste recibirá la corona de la vida. Hermanos, Dios no es insensible, Dios sabe que estamos pasando por un momento difícil y Dios dice, por eso un día te voy a coronar. Hermanos, si eso no nos alegra, ¿qué más te va a alegrar, hermano? ¿Que pierde la América? También eso me alegra, hermanos. Y que pierda siempre. La adversidad no solo trae madurez y crecimiento en esta vida, nos compra una corona para la venidera. Wow. Dios no pasa por alto tu sufrimiento, tiene una recompensa especial para ti. Dice al que soporta, no dice al cristiano, al Hijo de Dios, al que soporta. Últimas preguntas para terminar, hermano. ¿Estás permitiendo la obra de Dios que se complete en ti? ¿O estás buscando atajos? ¿Estás soportando o resistiendo? ¿Estás enojado con Dios por lo que está haciendo en tu vida? ¿Ves las pruebas como una interrupción de tu felicidad o como el propósito divino de Dios en tu vida? No hay nada peor que una vida llena de adversidades y no sale nada bueno. Y las hay. Dios nos ayuda a cambiar nuestra manera de pensar, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.